Hola Daniela, espero que esté muy bien. Nos reunimos esta tarde para poder ver lo que tiene que ver con los contenidos de la unidad uno, ¿cierto? De razonamiento lógico. La idea, como le comenté en la reunión de inducción, es que usted llegue a estas clases online con los contenidos ya vistos e idealmente, cuando corresponda a partir de la unidad 2 con la actividad, con la evaluación final, perdón, de la unidad avanzada de manera que pueda resolver todas las dudas que pueda tener y así poder terminar de contestarla de buena manera. Así que comencemos con los contenidos que tenemos que ver hoy, que son, por una parte, los argumentos y falacias y elementos de lógica como segunda parte, que son los dos contenidos que contemplan esta unidad. Entonces, vamos con el primero, que son los argumentos y falacias. Que como dice ahí, un argumento corresponde a un proceso razonado que consta de una serie de premisas que tienen como consecuencia una conclusión. O sea que un argumento siempre va a corresponder a una serie de premisas donde las premisas van a ser frases o oraciones eh, que tengan un valor de verdad. Que después vamos a ver el tema del valor de verdad cuando veamos la segunda parte de esta unidad. Pero tenemos que saber que las premisas son oraciones o son situaciones que van a ocurrir, ¿cierto? Y a partir de las cuales nosotros podemos obtener una conclusión después de un proceso razonado, ¿ya? Entonces vamos a decir cuando un argumento también no entrega suficiente evidencia para que la conclusión sea verdadera, va a corresponder una falacia. Entonces, estas premisas, eh, no siempre que hagamos este proceso razonado y llegamos a una conclusión, esta conclusión va a ser verdadera. Cuando ocurre, ¿cierto? Que estas premisas no entregan suficiente información o suficiente evidencia para que la conclusión que obtengamos a partir de ella sea verdadera, vamos a estar frente a una falacia, ¿ya? Y eso es lo que nos interesa ahora analizar un poquito, que son las falacias. Ya vamos a ver algunos tipos de falacias, de qué se tratan y con algunos ejemplos. Veamos la primera, que dice que es la falacia dirigida al respecto. Dice que en este tipo de falacias se acepta la conclusión usando como argumento el prestigio del experto. Veamos un ejemplo de inmediato para que la entendamos de mejor manera. Dice, algunos doctores recomiendan no consumir azúcar y como los doctores son especialistas en el área, entonces el azúcar es malo para la salud. Entonces, ¿por qué es una falacia la conclusión que obtenemos acá de que el azúcar es mala para la salud? Es porque eh, pasa que algunos doctores recomiendan no consumir azúcar. Entonces, como son algunos, ¿cierto? No podemos asumir que esa opinión o esa recomendación que dan algunos doctores hace que la podamos generalizar diciendo que el azúcar es mala para la salud, ¿ya? Entonces, ese es un argumento, perdón, es una falacia típica dirigida al respecto, donde se saca una conclusión apelando al prestigio del experto. Entonces, como algunos doctores recomiendan, se dice que se dice que el azúcar en general es mala para la salud, pero no lo podemos generalizar, insisto, porque es el prestigio de un experto, en este caso algunos, ¿ya? Así que hay que tener cuidado cuando uno generaliza una situación o saca una conclusión a partir de la opinión de un solo experto o un par de expertos, que no necesariamente siempre van a tener la razón o argumentos con el cual podemos generalizar una conclusión. Veamos otra, que es la falacia dirigida al hombre. Dice que en este tipo de falacia se refuta la conclusión usando como argumento el descrédito de la fuente que lo emite y no de los argumentos que llevan a la conclusión. Veamos un ejemplo para que lo aterricemos. Dice el número de participantes de la marcha no es correcto, ya que la cifra la entregó la organización del evento. Entonces, aquí, ¿qué pasa? No se ataca, por ejemplo, el cómo se calculó la cifra de participantes de la marcha, que sería lo lógico, sino que se le ataca diciendo que no es correcto porque lo entregó la organización del evento. Entonces, aquí se ataca eh, la fuente y no el argumento. Esto ocurre mucho generalmente en la política, que pasa que cuando una persona de derecha dice algo
Viene la de izquierda y dice, no, porque de derecha está mal o está bien, o al revés. Cuando una persona de izquierda da algún argumento, alguna conclusión, viene el de derecha y dice exactamente lo mismo. Esto funciona para todos los lados, no tiene un tema de color político. ¿Ya? Así que generalmente cuando se ataca a la persona y no al argumento que da la persona, ¿cierto? O en este caso la fuente, o sea, vamos a decir que estamos frente a una falacia dirigida al hombre. ¿Ya? Veamos otra, dirigida al pueblo, que dice que esta falacia se presenta al suponer que, si muchas personas creen en algo o actúan de una cierta manera, esa creencia o esa forma de actuar es mejor. Por ejemplo, ¿cómo no va a existir Dios si tanta gente cree en él? Ahí estamos frente a una falacia dirigida al pueblo. Entonces, como muchas personas creen en Dios, se puede dar por cierto que Dios existe, ¿ya? Pero no hay nada que lo pruebe, sino que solamente nos estamos basando en que mucha gente cree en él, ¿ya? Lo mismo podría pasar, por ejemplo, que está muy en boca ahora de las personas que son terraplanistas. Entonces podríamos decir, como muchas personas están creyendo que la Tierra es plana, vamos a afirmar que sí, la Tierra es plana. Entonces, ojo con eso, que esas son falacias. No porque muchas personas crean algo, va a ser cierto, ¿ya? Veamos otro. La falacia dirigida a la ignorancia. Dice que esta falacia se presenta al dar como argumento que, si un hecho nunca ha sido presenciado o no está demostrado, entonces es falso. También aterricémoslo con un ejemplo. Dice, nadie ha demostrado que existe vida en otros planetas, luego no existe la vida fuera del planeta. Entonces, esta trata de hablar sobre de que si algo no ha sido demostrado, no existe. ¿Ya? Y si ese fuera el pensamiento siempre, no se podría avanzar en la ciencia, ¿cierto? Entonces, eh, siempre hay que demostrar las cosas. Entonces, no se puede dar que, como nadie ha demostrado algo, necesariamente no existe. Nosotros no podemos decir a ciencia cierta que no existe vida en otro planeta porque no ha sido demostrado. Entonces, puede que sí, puede que no. ¿Ya? Entonces, ojo con ese tipo de falacias también. Tenemos que tenerlas en cuenta. Otra falacia que se llama a causa de esto. Dice que esta falacia se comete al inferir que existe una relación causal entre dos o más eventos por haberse observado una relación entre ellos. Un ejemplo típico. Dice que hace unos días me regalaron una pata de conejo para la suerte. A los pocos días encontré trabajo, por lo que, o por lo tanto, el amuleto me ha dado buena suerte. ¿Ya? Aquí se tratan de relacionar dos eventos al azar que provocan una consecuencia. En este caso, no podemos asumir o no podemos dar por cierto de porque la persona le regalaron la pata de conejo encontró trabajo. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Eso también es una falacia, porque es imposible poder comprobarlo, solamente una coincidencia. ¿Ya? Veamos la siguiente. Generalizaciones, negligentes. Dice que se presenta al generalizar una situación basándose en muy pocas evidencias. Aterricémoslo también con un ejemplo. Dice que se determinaron 5 casos de migraña aguda en un barrio en el que hay una torre de telefonía celular. Entonces, ¿qué se está afirmando ahí? Que las ondas emitidas por la torre deben ser la causa de la enfermedad. Entonces acá estamos dando por cierto cierta situación, en este caso que las ondas emitidas por la torre causan una enfermedad, a causa de muy poca evidencia. ¿Y cuál es la muy poca evidencia? Que solo 5 personas presentaron casos de migraña aguda. Entonces, no podemos realizar una generalización basándonos en muy poca evidencia. Cuando hacemos eso, estamos cayendo en una falacia, que precisamente es la falacia de las generalizaciones negligentes, ¿ya? Eso es una falacia porque, insisto, no podemos generalizar, perdón, en base o generalizar o sacar una conclusión en base a muy pocas evidencias. Una de las últimas, si es que no es la última, no recuerdo. Sí, es la última. El razonamiento circular. Dice que esta falacia se presenta cuando se emplea un argumento en que se supone como demostrado aquello que se debe demostrar. ¿Ya? Es como andar en círculos. ¿Qué dice el ejemplo? Que todos los veganos comen sano, porque las personas que no comen sano no son veganas. Entonces, como que incluso cuesta comprender cuando hacemos este tipo de
de argumentos, ¿ya? Que son una falacia. Porque aquí dice que todos los veganos comen sano, ¿ya? Y dice porque las personas que no comen sano no son veganas. Entonces está asumiendo que dando como conclusión algo que ya afirmé. Es como súper rara esta falacia, porque no hace andar en círculos. Como dice ahí, emplea un argumento como demostrado, pero que no se ha demostrado, que se tiene que demostrar. No porque las personas sean veganas, comen sano, o al revés, no porque sean sanas las personas van a ser necesariamente veganas. Así que ojo también con esos razonamientos circulares que son muchas veces incluso se pueden considerar como sin sentido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas de las falacias que existen algunas más, pero estas son como las principales. ¿Ya? Y con eso terminamos la primera parte de esta unidad. Vamos a la segunda, que mencionamos al principio, que tiene que ver con los elementos de lógica. Y para poder analizar los elementos de lógica, lo primero que tenemos que definir es lo que es una proposición, ya que como dice ahí, es una frase que puede ser verdadera o falsa, o sea que le podemos dar un valor de verdad. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Y a cada uno de estos ejemplos le vamos a ir dando un nombre. En este caso, a esta primera proposición le vamos a poner el nombre P, donde vamos a decir que esta proposición P dice, tenemos sueño. ¿Cómo podemos afirmar que esa frase es una proposición? Porque le podemos dar un valor de verdad. Yo podría decir que es verdadera o que es falsa, ¿ya? Da lo mismo si es una u otra. Lo importante es que si a la frase le podemos dar ese valor de verdad, decir si es verdadera o es falsa, significa que estamos frente a una proposición, ¿ya? Ahí tenemos una segunda, que le pusimos por nombre Q, que dice que 5 más 8 es igual a 20. ¿Es una proposición? Sí, porque podemos decir si esa afirmación es verdadera o falsa. Le podemos dar un valor de verdad, en este caso obviamente falsa, pero como le podemos dar ese valor de verdad, decimos que es una proposición. Luego tenemos la proposición que llamamos R, que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces también, ¿es una proposición? Sí, porque le podemos dar un valor de verdad. Podemos decir si esa frase o esa oración es cierta o no. Luego tenemos otra proposición que acá se le puso como nombre S. Dice que no existe vida fuera del planeta. ¿Ya? ¿Es una proposición? Sí, porque le podemos dar un valor de verdad. Podemos decir si es verdadera o falsa. ¿Ya? Así que también es una proposición. Y T, una última proposición que dice que 14 es mayor que 10. También es una proposición porque le podemos dar un valor de verdad. ¿Sí? Podemos decir si es verdadero y falso. Si podemos decir si la frase o lo que se nos presenta es verdadero o falso, significa que estamos frente a una proposición. Ahora, con una proposición, nosotros podemos, o con más de una proposición, podemos unirlas y armar una nueva proposición, ¿ya? Con proposiciones sueltas, como las que teníamos anteriormente, podemos empezar a armar más proposiciones. Y a estas proposiciones les vamos a llamar proposiciones compuestas, ¿ya? Donde para poder unir una con la otra hay distintos elementos, ¿ya? Que los vamos a pasar a revisar. El primer elemento es la negación, que es esa pestañita de la ñ. Y veamos un ejemplo para ver cómo funciona, ¿ya? Porque como lo dice su palabra, es simplemente negar lo que se está diciendo en la proposición. Entonces veamos un primer ejemplo. Tenemos la proposición P que dice que Messi es el mejor jugador de fútbol del mundo. ¿Cómo sería la negación? Para formar una nueva proposición, pero con negación. Le ponemos, primero para indicarla, le ponemos otra vez eh, el dibujito de la ñ y a la P para indicar que estamos negando P y quedaría como que Messi no es el mejor jugador de fútbol del mundo. Entonces, ¿se da cuenta? Ahí simplemente es negar lo que pusimos en la proposición original. Veamos otro ejemplo. Dice la proposición P, tenemos sueño. Y la negación de P sería no tenemos sueño. Simplemente negar. Y un tercer ejemplo que es Q, que dice que 5 más 8 es igual a 20. Donde la negación de esta Q sería que 5 más 8 no es igual a 20. ¿Ya? Entonces negar es tan simple, una negación, perdón, es tan simple como negar lo que se dijo anteriormente
con un no o puede ser con otra palabra. Lo importante es negarlo, decir lo contrario. Esa entonces sería la primera. Veamos la segunda, que es la conjunción, que es como un gorrito. Veámoslo de inmediato con un ejemplo. Supongamos que tenemos las siguientes proposiciones. La proposición P dice que hoy llueve sobre Santiago, asumiendo que esta proposición es verdadera. Y Q, que Santiago es la capital de Chile. Vamos a construir la siguiente proposición con la conjunción. Entonces, ¿cómo se va a armar? Diciendo P, conjunción Q. ¿Ya? Donde el orden de izquierda a derecha que nosotros ponemos las proposiciones es como tenemos que armarlas. Si aquí digo primero P, primero tengo que nombrar la P. ¿Ya? Así que ojo con eso. Es súper importante eso. No necesariamente el orden en que uno la anota es el orden en que va a ser la proposición, porque podría primero decir Q, conjunción P. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Qué es lo importante de la conjunción? De la conjunción es que vamos a tomar las dos proposiciones que estamos nombrando, en este caso P y Q, y las vamos a unir con la letra I, que ahí yo la marqué con negrita. Entonces, ¿cómo quedaría? Tomamos la primera proposición que es P, que dice que hoy llueve sobre Santiago, ponemos la I y agregamos la segunda proposición, que dice que Santiago es la capital de Chile. Y se leería como nuestra nueva proposición compuesta, como que se leería como que hoy llueve sobre Santiago y Santiago es la capital de Chile. Ahí tenemos, como le decía, nuestra proposición compuesta. ¿Ya? Veamos la siguiente, que es la disyunción, que es como una V. Veámoslo de inmediato con un ejemplo. Supongamos otra vez dos proposiciones. La proposición P, que dice que el seguro que poseo cubre enfermedades catastróficas, y la proposición Q, que dice que el seguro que poseo cubre accidentes. Entonces, lo que queremos es hacer una disyunción con estas dos proposiciones. Para poder hacerla, tenemos que escribir de esa manera. P, disyunción Q. O puede ser al revés, primero Q y después P. Pero recuerda que aquí uno define el orden con el que quiere formar la proposición compuesta. Pero en este caso es P, disyunción Q. Para unir estas dos proposiciones es parecido a la que vimos anteriormente. La diferencia es que acá, en vez de unir una proposición con la otra, lo hacemos con el conector O, en vez de con el conector I. ¿Ya? Entonces acá la unimos con el conector O. Ponemos la primera proposición, el conector O y la segunda proposición, que quedaría como que el seguro que poseo, ¿cierto? Cubre enfermedades catastróficas o el seguro que poseo cubre accidentes. Y de esa manera formamos nuestra nueva proposición compuesta a partir de las dos anteriores. Veamos la siguiente, que es la implicación, que es la flechita apuntando hacia la derecha. Otra vez, asumamos, veámoslo con un ejemplo con dos proposiciones. Vamos a tener la proposición P, que dice que el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, y la proposición Q, que dice si el cobre sube de precio, el dólar baja. Para poder definirla, coloco acá entre paréntesis P, la flechita, ¿cierto? Hacia la derecha, que es implicación Q. E insisto, también puede ser al revés. Primero Q y después P. ¿Ya? Ahí me va a cambiar el orden de qué proposición coloco primero y qué proposición coloco después. Y esto se puede armar de dos maneras. La primera es colocar la palabra sí, a continuación la primera proposición, que en este caso es P, luego la palabra entonces, y a continuación la proposición Q, que es la que pusimos acá arribita. ¿Y cómo se leería? Si el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, entonces si el cobre sube de precio, el dólar baja. Esa es una manera de construir nuestra proposición compuesta con la implicación. Y la otra manera es tomar la primera proposición, que en este caso es P, a continuación poner la frase implica que, y a continuación la proposición Q. Y de esa manera vamos a estar nuevamente armando nuestra proposición compuesta con una implicación, ya que son la segunda forma en que lo podemos armar en este caso. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría como el valor del dólar en Chile depende del precio de venta del cobre, implica que si el cobre sube de precio, el dólar baja. Entonces, cualquiera de las dos formas de armar esta proposición compuesta con la implicación está correcta, ¿ya? Así que para que
lo tenga en cuenta eso cuando, si es que le toca armar una proposición compuesta de este tipo. Y finalmente la bidireccional, que es la flechita apuntando tanto a la derecha como a la izquierda. Otra vez vamos a suponer dos proposiciones. En este caso, Q, que vamos a decir que los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y la proposición P, que dice que los estudiantes que estudian aprueban los cursos. Entonces, ¿cómo vamos a construir la proposición? De esa manera, ponemos P, la bicondicional, y Q. ¿Ya? Recuerde que aquí el orden en que nosotros vamos poniendo las proposiciones va de izquierda a derecha. Entonces, primero P, luego la bicondicional y Q. ¿Cómo lo vamos a hacer para unir estas dos proposiciones? Perdón, me dice primero Q, entonces coloco la primera proposición. Para unir la bicondicional, para unir una proposición con la otra, entre medio de ellas tenemos que poner la frase sí y solo sí. ¿Ya? Entonces coloco la primera proposición, la frase sí y solo sí, y a continuación la segunda proposición que se me pide. ¿Cómo quedaría de acuerdo al ejemplo que tenemos? Quedaría como los estudiantes que estudian aprueban los cursos, sí y solo sí, los estudiantes que aprueban todos sus cursos obtendrán su título. Y de esa manera vamos a tener la proposición compuesta con una bicondicional, ¿ya? Con lo que acabamos de ver todos los elementos que nos permiten armar precisamente estas proposiciones compuestas y con lo que tenemos todos los contenidos de esta unidad 1, ¿ya? Así que eso sería, Daniela, voy a quedar como siempre atento a cualquier duda que pueda tener sobre los contenidos que le pueda quedar. Me puede contactar a través del correo, de la mensajería de Moodle, y ahí voy a estar siempre atento para poder contestarle lo que necesite. ¿Ya? Además, comentarle que aprovechando, me gustaría verlo antes que termine, cuando esté mirando la grabación, que el otro día, hace un par de días, le envié un mensaje que le pido por favor que lo revise, que tiene que ver con las ponderaciones y las fechas de entrega de las evaluaciones finales. ¿Ya? La asignatura va a tener 4 notas, ¿ya? De las cuales están separadas de la siguiente manera. La unidad 2 va a tener una evaluación final que va a valer el 20%, la unidad 3 otro 20%, la unidad 4 25% y la actividad de integración 35%. Esta primera unidad no va a tener una evaluación final, solo tiene las evaluaciones formativas que conversamos en la clase de inducción, que es la actividad aplicada y el cuestionario, ¿ya? Entonces, pero ojo, a pesar de que esta unidad 1 no tiene una evaluación final, no deja de ser menos importante que las demás, porque los contenidos de esta unidad van a estar dentro de la actividad de integración, que como le dije, esta actividad de integración es una actividad en la cual usted tiene que implementar todos los conocimientos adquiridos en las 4 unidades. ¿Ya? Por lo tanto, en la actividad de integración se va a evaluar lo que estamos aprendiendo ahora en la unidad 1, ¿ya? A pesar de que esta unidad, insisto, no tiene una evaluación final. Entonces, las notas que vamos a tener para la ponderación final de su asignatura son la evaluación final de la unidad 2, 3, 4 y actividad de integración. Ahora bien, aquí también le puse las fechas máximas de entrega de cada una de estas evaluaciones, que es el 18 de mayo, 1 de junio, 15 de junio y 22 de junio. ¿Qué me interesa que me conteste y que le pido acá en este mensaje? El cuándo vamos a tener la clase online de cada una de estas unidades. ¿A qué me refiero? Porque es lo que propongo yo, que cada clase, aquí le voy a mostrar el calendario para que lo veamos mejor. Supongamos, vamos a la primera unidad, que es la unidad 2 que se entrega el 18 de mayo. Nosotros tenemos que hacerle una clase online antes de esta unidad 2. Entonces, mi propuesta es que como tenemos disponibilidad los viernes, nosotros la hagamos el viernes 16. Y así con todas las otras unidades. Se entrega un día domingo, todas se entregan un día domingo y que el viernes anterior, que para el caso de la unidad 2 es el viernes 16, tengamos la clase online.
de manera tal que usted haya tenido tiempo para revisar los contenidos, haya empezado a avanzar en su evaluación final y cuando lleguemos a esta clase, usted precisamente tenga todas las dudas después de haber revisado el contenido y pueda también resolver las dudas que pueda tener al haber comenzado a desarrollar su evaluación final. De esa manera tal que una vez que tengamos, lo hayamos hecho o dentro de de la clase online, pueda resolverle todas las dudas que tenga y termine de resolver la evaluación final de manera tal que la pueda entregar antes del domingo 18, le digo que es el plazo máximo. ¿Ya? Esa es una opción, tener la clase online 2 días antes de la entrega. O la segunda opción es tenerla una semana antes, que para el caso nuevamente de la unidad 2 en vez de tener el 16 la clase online, la tengamos el 9 una semana antes. ¿Sí? De manera tal de pasar los contenidos y después tenga una semana entera para poder resolver la evaluación final. Le pido por favor que lo revise y que me envíe, que me conteste el mensajito diciendo si le acomoda más tener la clase online 2 días antes de la entrega o una semana antes de la entrega. ¿Ya? Así que quedo atento a eso y con esto también terminaríamos la clase del día de hoy. Así que, Daniel, espero que esté muy bien y nos vemos la próxima clase. Que tenga muy buen fin de semana y nos vemos. Chao, chao.